¿Cuál es el suceso aterrador o sobrenatural que te pasó y no puedes explicar de forma racional? No sé si aplique a tu pregunta, pero a inicios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño. De una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación, vi como alguien, o algo, entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y, en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad. Y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que, según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría de que en ese hotel las cosas se mueven de lugar. Las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es la Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto, había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche, y ya no hubo más experiencias extrañas. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo, me dejó en un punto relativamente cercano a mi casa y su ruta. Pero ese día, desde que bajé del auto, me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques. Pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas, la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:30 am para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz, me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa, le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado.
En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba pedo de una fiesta y, por la hora que era, ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba la espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada, escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que fue a darse al parque. Se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé, y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía a él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo de levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto, y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente, me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone que fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar, enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón, yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí, y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 am me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte, como si la quisieran abrir.
Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien. Pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada. Sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día, mi esposo horrible me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita. Porque, aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron, de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasábamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. Buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo que terminó provocando que nuestra familia estuviera ligada a muchas de estas cosas. En mi caso particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden, incluso cuando estoy cerca de familiares a los que sí les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor por el ¿qué tal si? La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces, mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los 2 y que empezó a gritar, «El niño, se han llevado al niño». En eso todos los que estaban en la casa nunca me han dicho quiénes exactamente eran. Salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola y todo eso, mi tía se quedó afuera. Y en eso ella vio a 2 mujeres, a una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 y muy gorda, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella. Me dice que al menos a 50 metros, y que le decían, «Danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás». Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía cómo la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita. Y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo, «Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron». Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso, relativamente ya no me pasó nada.
La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño. Y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo. Y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encadilo. Podía ver sin que me dañara los ojos, y vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá, y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Una vez íbamos con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan saben que es un trecho algo largo. Total, no era como las 9 p.m., y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pedo. Entonces, escuché una voz femenina que gritó «¡No!» y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté «¿No qué?». Y ella me respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. En verdad, la verdad, nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el no. Pero estábamos solos en ese lugar, ¿verdad? ¿Había alguien, verdad? La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía, y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo, que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre quieren saber qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién vino. Como conocía a mi novia, le preguntó por qué era la niña que se bajó con nosotros. Obviamente, mi novia le dijo que era mi hija. Eso, salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba esperando quién era la niña que se bajó con nosotros. Obviamente, no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que nunca sabremos qué era ese ente desconocido. Yo tengo una historia que no me mí, sino de mi hermano y de mi primo. Resulta que nosotros fuimos de vacaciones con mis abuelos a un pueblito escondido en Oaxaca. Debo decir que fue una experiencia realmente encantadora y que me gustaría volver a repetir. Bueno, el punto es que para llegar a la casa de mis abuelos tenías que pasar por un camino de tierra que casi nadie transitaba. La casa de mis abuelos quedaba como a unos 50 metros de distancia de la orilla de un cerro, al final del camino. Esto ocurrió el 1 de enero en la madrugada, cuando ya había acabado la celebración y solo quedaron mis tíos, papás y abuelos platicando. Cabe aclarar que mis abuelos tenían 2 casas, una donde ellos vivían y estaba la cocina, y otra donde solo había 2 cuartos para las visitas. Bueno, nuestro cuarto tenía una puerta de madera que daba al final del camino y que únicamente estaba atada por un cordón de zapatos. Estábamos jugando mi hermano, mi primo y yo, como a eso de las 2 de la madrugada en nuestro cuarto. A el no haber internet ni señal en los teléfonos, optamos por jugar un juego de mesa. De pronto,
Me dieron ganas de tomar agua. Entonces me levanté y me dirigí rumbo a la otra casa donde estaban todos reunidos, no sin antes hacerle una broma a mi primo y a mi hermano diciéndoles, no les vaya a salir momo. No quise salir por la puerta de madera enfrente de mi cuarto porque me dio flojera abrirla, sino que salí por la otra puerta. Pero cuando pasé por la puerta de madera del cuarto, noté una vibra extraña, como cuando un depredador ve a su presa. Yo me asusté ya que pensé que era algún animal salvaje y entré rápido a la casa. Agarré un vaso y fui a servirme agua. Pero justo cuando estaba a punto de salir al lavadero donde tenían agua potable, entraron mi primo y mi hermano corriendo. Al preguntarles qué había pasado, mi primo me contó algo que me dejó pensando hasta el día de hoy. Me dijo que poco después de que yo me fui, alguien o algo tocó la puerta de madera enfrente del cuarto, pero la diferencia era que tocaba con desesperación, como si lo estuviera persiguiendo algo. Mi hermano pensó que era yo. Entonces dijo, «Ya sé que eres tú, no nos asustes». Pero en eso se escuchó la voz de mi mamá preguntándome, «¿Dónde está tu hermano?» «En la otra casa». Los dos me cuentan que después de que escucharon la conversación mía y de mi mamá, él o la cosa que estaba afuera se asomó por una grieta de la puerta de madera. No quiero ni imaginar el susto que se llevaron al ver un ojo rojo observándolos. Por lo que me cuenta mi hermano, hasta el día de hoy no era un ojo común, sino uno como si de un dragón se tratase. Asustados, mi hermano y mi primo salieron corriendo y entraron por la puerta donde estaba el lavadero. Al escuchar eso, mi cuerpo se erizó, ya que momentos antes sentí una presencia extraña rumbo a aquella puerta de madera. Luego de escuchar eso, mi abuelo se levantó de donde estaba y salió corriendo rumbo a la orilla del cerro, pronunciando unas palabras en náhuatl, casi gritándolas. Cuando regresó, nos aconsejó que mejor nos fuéramos ya a dormir y que no saliéramos para nada esa noche, y si salíamos, que fuera acompañados de un adulto. Nosotros obedecimos y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, todos nos levantamos a desayunar y mi abuelo nos contó el motivo por el cual salió corriendo rumbo a la orilla. Nos cuenta que años atrás, en la época de los españoles, varios indígenas locales fueron fusilados y tirados a aquel barranco. Los indígenas, al no tener justicia, se convirtieron en un espíritu que deambula por los alrededores, buscando un alma con sangre española para vengarse. Normalmente, se llevan las almas de los niños. Por eso mi abuelo salió corriendo rumbo a aquella orilla, a pronunciar unas palabras que decían, «Déjalos en paz, ellos no te pertenecen», varias veces. Al escuchar esto nos dio miedo, pero mi abuelita nos dijo que no teníamos que tener miedo, ya que mi abuelo lo había espantado. Fue una experiencia muy rara que viví y que aún me deja pensando que tuve suerte al no ser llevada por aquel espíritu. Espero que el video te haya gustado. Si es así, por favor, te invito a que me lo hagas saber en la caja de comentarios. Eso me ayudaría mucho para mis próximos proyectos. Si quieres contar tu historia de terror, por favor, házmela llegar por mi correo que está en la descripción de este video y sígueme en mis redes sociales para seguir en contacto. Esto fue Proyecto Terror. Buenas noches.